que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Un día como hoy, 14 de septiembre, hace 20 años, difundí un video de la corrupción, un video que derrumbó a la dictadura de entraña gangsteril encarnada por Fujimori y Montesinos. Un video que liberó al Perú del crimen y la corrupción. Hoy estamos liberando al Perú del yugo de esta mafia. Sobre la posibilidad de poder las comunidades y la Junta Nacional con la Junta de Campaña. ¿Y qué estamos haciendo? Creo muy importante que sobre todo las nuevas generaciones conozcan el Perú de entonces, cómo se vivía bajo amenaza y con el crimen y la corrupción haciendo todo para perpetuarse en el poder. Antes había sido asesinada la ex agente del Servicio de Inteligencia, Mariela Barreto, al ser descubierta que nos había proporcionado información fundamental para probar el asesinato de 9 estudiantes de la Cantuta y de un profesor universitario. Fue descuartizada y cada una de sus extremidades fue colocada en cada carretera de salida de la capital, de Lima. El tórax apareció en la carretera de Lima-Canta y así el resto de extremidades, incluyendo la cabeza, notificando qué le pasaba a quien se atreviera a descubrir la verdad de lo que hacían estos criminales con total impunidad. También debo recordar que cuando un narcotraficante, Demetrio Chávez Peña Herrera, alias Vaticano, en su juicio oral reveló que pagaba decenas de miles de dólares al mismísimo Vladimiro Montesinos por cada narcovuelo llevando droga que partía de Campanilla, este narcotraficante, 2 semanas después, fue presentado sin que pudiera siquiera pronunciar palabra. Le habían aplicado electricidad en el cerebro para hacerlo inútil ante cualquier declaración ante la justicia. Y semanas antes, en la denominada Marcha de los 4 Suyos, que se ha estado para protestar frente a la fraudulenta e inconstitucional reelección, Montesinos y Fujimori no dudaron en asesinar a 7 agentes de seguridad que estaban en el Banco de la Nación cumpliendo su deber. Simplemente dinamitaron el local del Banco de la Nación para así demostrar que la marcha no era pacífica, sino que era violenta, y cayeron vidas humanas inocentes. Así era el Perú de Fujimori y Montesinos el año 2000. A todos los opositores se nos chuponeaba, se nos seguía. En mi caso, llegaron al extremo de alquilar una propiedad frente a mi casa. Yo vivía en un segundo piso para poder espiarme al interior de mi domicilio mediante un rayo láser que rebotaba en los vidrios y de esa forma obtenían información hasta de lo que trataba con mi familia. Por supuesto que todos éramos víctimas de todo tipo de espionaje, seguimientos y amenazas. Ese era el Perú del año 2000. Y en ese contexto tenemos que entender que a inicios de septiembre, en el hemiciclo del Congreso, se me acerca Lucho Iberico y tapándose la boca
me dice al oído: Fernando, hay la posibilidad de obtener una prueba importante con un video que demostraría la compra de congresistas. Inmediatamente hicimos un aparte, porque se nos leía hasta lo que hablábamos, los labios. Así era el Perú de Fujimori y Montesinos. Y en ese aparte, la reacción inmediata que tuve es: debemos de actuar con inmediatez, con urgencia, porque la vida de nuestra fuente corría peligro. Y necesitábamos obtener apoyo económico para proteger la vida de nuestra fuente y de su familia. Entonces, rápidamente formé un equipo con Lucho Iberico, con Gonzalo Carriquiri, que era secretario general del FIN, conmigo, y decidí llamar a Pancho Palacios, un tío de quien entonces era mi esposa, y con el cual tenía yo una relación de diálogo frecuente. Recuerdo que mucho de lo que hablábamos era sobre la necesidad de la democracia directa, que el pueblo participe en las grandes decisiones del país mediante consultas directas, referéndums. Así que lo llamé sin decirle para qué, y me presenté junto con Lucho y con Gonzalo en su departamento en la avenida Peset. Estábamos allí en la terraza de su departamento. Él era un empresario importante que tenía fortuna personal, pero que también corría un enorme riesgo su vida, y si decidía apoyarnos, sabía que se exponía a la venganza de Montesinos y Fujimori, que podían quebrarlo económicamente, podían tomar represalias contra su familia, e inclusive su vida misma también corría peligro. Allí en esa terraza le expusimos qué era lo que podía salvar al Perú y que necesitábamos ese apoyo económico. Entonces Pancho nos escuchó y de pronto se para y se dirige al fondo de su sala, creo para servirse algo y para poder atendernos, y en el camino, mientras caminaba, levanta el brazo y grita: ¡Cojones! Y en ese momento nos quedamos nosotros sorprendidos. Dijimos: ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a decir cuando regrese? Y regresa y nos dice: yo les voy a apoyar. Por el Perú nos jugamos todo. Y pasamos a planificar cómo iba a ser la entrega de este Vladivideo, Curi y Montesinos. Yo vivía en un segundo piso, en la esquina de Pancho Fierro, con Juan de Arona, y ahí estaba la plazuela de la Virgen del Pilar. En ese segundo piso, abajo, había unos restaurantes que, si uno entraba a esos restaurantes, había pegado a los baños una puerta que nosotros considerábamos secreta, que daba acceso al estacionamiento de los pisos de arriba, y a la cual teníamos acceso muy pocos, ¿no? Así que se planificó la entrega del Vladivideo en la Virgen del Pilar. Nosotros podíamos vigilar qué era lo que sucedía desde un departamento que estaba vacío y que yo había logrado obtener las llaves secretamente, sin que ni siquiera sepa mi familia ni nadie, para desde allí poder vigilar el camino hacia la Virgen del Pilar a pie y el retorno con nuestra fuente, el Vladivideo y Lucho Iberico. Así fue como se ejecutó la entrega. Efectivamente, Pancho Palacios al día siguiente retiró el dinero, lo proporcionó, ya lo teníamos en nuestro poder, se le citó en la Virgen del Pilar, caminaron desde allí
entraron por el restaurante, subieron al departamento que nadie sabía que estábamos y ya habíamos colocado en el departamento que estaba vacío un televisor y un reproductor de VHS para verificar el contenido. Se cumplió con ello y efectivamente en este video estaba la prueba de cómo se compraban conciencias y congresistas por el propio Montesinos, la entrega de dinero y cómo es que prometían servir a esa dictadura de entraña gangsteril. Pues acto seguido quedamos en que nuestra fuente nos iba a seguir proporcionando más Vladivideos con una señora que era el enlace con la fuente que no podía exponerse, porque debe recordarse que el error, por así llamarlo, de Montesinos y Fujimori es que estaban tan ensoberbecidos de poder que consideraban que los peruanos que estaban trabajando en su cercanía, aquellos que terminaban finalmente retirando la filmación, colocándola en un archivo, o el que entraba y servía el café, o el que se encargaba del mantenimiento de esa salita del zinc, pues eran peruanos que tenían ojos, oídos y sobre todo que tenían un corazón peruano, patriótico. Y en consecuencia ellos eran conscientes de lo que iba a pasar en los siguientes 5 años y habían sido testigos mudos del crimen y la corrupción que se había ejecutado en esa salita del zinc. Y así fue pues como llegó ese Vladivideo a nosotros y estaban en camino otros. Pero nuestras fuentes no podían dar la cara directamente. Y entonces nos reuníamos con una señora que no despertaba ninguna sospecha. Parecía que estábamos hablando de cualquier tema, menos de casos vinculados a la policía o a los delitos que cometían ellos o a temas políticos. No, era totalmente fuera de sospecha. Y estábamos ese 14 de septiembre reunidos con esta señora allí en uno de los restaurantes de abajo con puerta secreta, cuando de pronto aparecen 2 armatostes, ¿no? Muy bien apertrechados, con unos tremendos lentes que realmente percibimos que eran como filmadoras, ¿no? Y nos hicieron un paneo a los que estábamos ahí, miraron bien y se retiraron con la misma celeridad con que irrumpieron en el restaurante. A los pocos minutos mi celular se quedó sin señal, pero reapareció la señal para que una voz que no identificaba me dijera: Olivera, sabemos lo que estás haciendo, piénsalo bien, estamos viendo a tus hijas en el patio del colegio y piensa en tus hijas, piensa en tu familia. Y pum, se cortó la comunicación y seguí incomunicado. En ese momento es que yo decidí que teníamos que ya presentar el video ese mismo día. Sacamos inmediatamente 5 copias. Una le fue entregada a Gonzalo Carriquirí, nuestro secretario general, otra para Lucho Iberico, la tercera para Pancho Palacios, la cuarta fue a una caja fuerte y por supuesto la quinta quedaba para mí. Y el pacto que tomamos fue que en el momento en que le pasara algo a cualquiera de nosotros, inmediatamente se difundía el video, que por ningún motivo debía dejarse de difundir. El video salía sí o sí, porque el Perú debía conocer la verdad de ese gobierno corrupto y criminal. Me comuniqué con Iris, mi secretaria, y le dije que se ocupe de reservar
la sala del Hotel Bolívar y que vea de que haya equipos para difundir un video, un VHS, proyectarlo con sonido, y que cualquier noticia que haya que dar es que el FIN iba a dar una conferencia de prensa retirándose de la mesa de diálogo que en esos momentos se llevaba a cabo bajo el auspicio de la OEA. Debe recordarse también que días antes se había descubierto y comprobado que Montesinos con Fujimori habían triangulado proporcionar armas a la narcoguerrilla colombiana de la FARC a cambio de cocaína. Y esto mereció una denuncia internacional, mundial, que ellos trataron de negar, pero que era evidente que simplemente había una alianza de Fujimori y Montesinos con el narcotráfico y con la delincuencia armada. Y entonces habíamos salido la víspera protestando por ello nosotros y casi creando el camino de nuestro retiro de la mesa de diálogo. Video en mano, decidí ir hacia un director del comercio, que era el propietario de Canal N, como lo es hasta el día de hoy. ¿Y por qué Canal N? Porque Canal N era prácticamente el único medio televisivo que difundía los actos, las noticias, las denuncias de la oposición, y que por eso mereció represalias y amenazas. La verdad se podía ocultar comprando a los grandes medios de comunicación, como lo hizo Montesinos, con millones en fajos de billetes también registrados en otros Vladivideos que se presentaron oportunamente. En ese momento dije, me voy directamente a Canal N. Yo iba solo, iba con el video. Ya estaba prácticamente notificado por Montesinos. Es decir, en ese momento podían haberme acribillado y me jugaba la vida. Pero llegué a Canal N, video en mano, veo que no está Bernardo Rocarrey, que era el responsable de la familia dueña del canal, y que había dado muestras también de identificación con las luchas democráticas, pero encontré al director periodístico del canal, Gilberto Hume, un periodista de principios, a quien conocía de toda la vida. Y entonces me dirigí a él y le dije, Gilberto, quiero que veas un material que tengo aquí, vamos a verlo. Y me dijo, está bien, Fernando. Y cuando estamos yendo a verlo, a través de las oficinas que estaban separadas por vidrios, veo a una cierta distancia al periodista Jaime de Altaus, que siempre estuvo identificado con los principios democráticos y a quien conocía. Así que me acerqué y lo invité a que vea con nosotros este video, que simultáneamente le dije a Gilberto, grábalo para que te quedes con una copia mientras lo vemos. Y efectivamente lo visionamos, y ahí salía la entrega de dinero y el diálogo de la corrupción, en donde Montesinos compraba como congresista tránsfuga a Curi, y de esa manera quería lograr la mayoría que el pueblo no le había dado en las ánforas, y en donde no pudo hacer un fraude de tal magnitud, porque ponía en peligro el fraude que había hecho a nivel de presidencia de la República para la reelección inconstitucional de Alberto Fujimori. Terminado de visionar, le dije y pactamos que en el momento en que yo dijera, veamos el video, en ese momento él ponía en el aire el video cuya copia se estaba quedando. Llegamos al Hotel Bolívar y estaba la dirigencia del FIN, todos los congresistas del FIN, y en la mesa de presentación yo cité deliberadamente a Susana Iguchi, que era congresista nuestra, elegida el año 2000, la ex esposa de Fujimori, la madre de Keiko.
la que había sido víctima también de torturas, de shocks de electricidad en el cerebro, quemaduras en el cuerpo, que la encerraron en Palacio de Gobierno, cerraron la puerta, la emplomaron, no podía salir de ninguna manera. Pues ella había sido elegida congresista con el Frente Independiente Moralizador, y la siento a mi mano izquierda y a la derecha a Lucho Iberico. Pero deliberadamente puse a Susana Higuchi para que Montesinos y Fujimori pensaran que era ella la fuente de la información. Y en vez de poner un solo video, puse una ruma para que ellos piensen que este era el primer Vladivideo y que venían otros más. En realidad, los otros videos estaban vacíos y sin embargo se la creyeron. Pues hago la presentación, sale en Canal N, estaba la prensa internacional, a quien yo había convocado a través de Varela, que era el representante de la agencia española EFE y que presidía la Asociación de Corresponsales Extranjeros. Hago la denuncia, interviene Lucho Iberico, se difunde el video y ya estaba la noticia propagándose por el Perú y por el mundo entero. Empecé a atender los pedidos de declaración de los canales de televisión controlados por Montesinos y por Fujimori. En el Congreso se recibió la noticia y claro, con enorme sorpresa, el involucrado, Curi, trató de decir que no, que ese dinero que recibí era para hacer obras sociales en el Callao, ¿no? Ni él mismo se lo creía. Por otro lado, Montesinos, a través de sus geishas, algunos periodistas que inclusive eran fuera de toda sospecha, pero que sin embargo cuando me entrevistaron en los noticieros, lo hacían con audífono, recibiendo instrucciones desde la mesa de control de cómo debían insultarme, de cómo debían de maltratarme. Sin embargo, con serenidad, yo soporté estos agravios porque lo que me importaba era que el país se entere del contenido y de la existencia de ese Vladivideo. Luego de esta ronda de entrevistas, dije, ¿dónde paso la noche? ¿No? ¿Dónde paso las próximas horas? Porque de hecho la vida corría peligro. Y yo andaba con Fausto Alvarado y de pronto un congresista que luego resultó que había sido un tránsfuga y yo no lo sabía, confiaba mucho en él, lo conocía desde la época de la universidad. Y ya no quiero dar más detalles por respeto a su familia, que finalmente es inocente de ello y a la vez víctima. Me dice, vénganse a mi casa. Aquí al lado vive un familiar muy directo, que además es un militar de alto rango que enfrenta a Montesinos y a Fujimori, así que aquí vas a estar bien resguardado. Bueno, y fuimos pues, y ahí estaba, pasamos algunas horas de la madrugada, y luego me ha hecho recordar Fausto Alvarado que ese congresista en determinado momento soltó y dijo, me han llamado de la fábrica le llamaban al Servicio de Inteligencia Nacional, ahí donde operaba Montesinos. Dijo, me han llamado de la fábrica y están ofreciéndote, Fernando, $50 millones para que no salga ningún video más y que él ya manejaría pues el destino del primer Vladivideo. Y entonces, claro, mi reacción fue de total incredulidad, tanto que yo le dije a este congresista, le dije, déjate de bromas, le dije, no hables tonterías, ¿no? Ni siquiera lo tomé en serio. Posteriormente se supo que en verdad eso era lo que quería hacer Montesinos, porque en efecto, al día siguiente, con la fiscalía que controlaba, ahí estaba la inefable, creo, Blancanélida Colán, y sus fiscales y jueces de la corrupción, con Rodríguez Medrano a la cabeza,
ya habían empezado un expediente para archivar todo, ¿no? Y del cual seguramente yo habría sido acusado y habría terminado en la cárcel, ¿no? Viajé a provincias, a un destino que no revelé a nadie, y se empezó a especular que me había ido para empezar un levantamiento civil, ¿no? Desde una provincia de Arequipa, donde me había ido ahí para guardar seguridad, hasta que Fujimori, después de recibir este misil mortal, decidió anunciar que renunciaba a la presidencia y que convocaría a elecciones generales donde no sería candidato. Convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Esta es la historia del video que cambió el destino del Perú. En ese momento creí firmemente que nunca más se repetiría la historia de corrupción e impunidad, como venía siendo la historia del Perú republicano. Ahora que vamos a cumplir 200 años de la independencia del Perú, hoy más que nunca tenemos que tener presente estas enseñanzas, en donde debemos de unirnos para liberar a nuestro pueblo del yugo de este sistema de corrupción. Pero las fuerzas de la corrupción se reconstruyeron. ¿Por qué? Porque se mantuvo la misma justicia corrupta, porque quienes levantaban las banderas de lucha contra la corrupción y democracia de entonces terminaron cayendo en las garras de la corrupción. Allí está Toledo hoy día, requerido por la justicia, por cobros, por coimas millonarias, mientras todo el Perú había luchado por el rescate de la democracia. En el régimen siguiente ya estaba la corrupción enquistada, la increíble vuelta al poder del monstruo grande. Luego, ¿quién vino? Humala, vendido desde un principio al dinero de la corrupción, de Odebrecht y de la transnacional de la corrupción dirigida por Lula da Silva. Kuczynski, otro hombre de Odebrecht y la corrupción hasta el día de hoy, con este actual Vizcarra, para completar 200 años de vía republicana dominada por un sistema de corrupción que los peruanos tenemos el deber de terminar, de derrotar, para refundar el Perú. Espero que juntos lo hagamos. Hagámoslo juntos. Y el próximo 28 de julio del 2021 cantemos con más fervor que nunca el Somos Libres. Seámoslo siempre.